días y bienvenidos a esta presentación del libro Carlos Emilio Montañés. Cuando nos planteamos la edición de la obra, pensamos también en la vigencia del legado de Montañés, el aspecto inédito de ser la primera biografía suya publicada en castellano y, por supuesto, su incuestionable conexión con sus raíces aragonesas, que se pueden ver a lo largo de su vida y obra. Esperamos poder ayudar a descubrir y acercar su figura y legado no solo en la sociedad aragonesa, sino que también al conjunto de la sociedad española. Montañés nunca olvidó sus orígenes y hasta fundó el primer Centro de Aragón en Madrid, adelantándose a la advertencia formulada varias décadas después por el poeta Salvador Espriu. Qui perd els arrels, perd la identitat. Quien pierde las raíces, pierde la identidad. No seré yo quien relegue a la sombra del olvido a la asociación en la que muchos hemos crecido y dejado media vida como activistas socioculturales. La asociación a la que me refiero es el Ligairo de Falanes del Aragonés. Hoy nuestra actividad en defensa de nuestra lengua continúa con fuerzas renovadas y con el orgullo de ver una nueva generación de activistas culturales que luchan por el aragonés. Nosotros seguiremos haciendo nuestra labor, con la firme esperanza de algún día el aragonés llegue a ser una lengua oficial. Es importante que sobre estos personajes se estudie, desapasionadamente se documente y se haga luz, y nada mejor que el trabajo de Joaquim Molclús. Él quería poner el dinero a disposición también del pueblo. O sea, vamos a ser ricos, por esto es lo de los rotarios, vamos a ser ricos, pero la riqueza tiene que estar también a disposición del pueblo. Él lo explica, dice, yo no voy a ser un Tesla, pero sí que puedo hacer alguna cosa por el país. ¿Y qué puedo hacer? Pues llevar la electricidad, los caballos, que entonces se decía, al Vallés, para que se puedan desarrollar las industrias y esto pueda prosperar. Hicieron los ferrocarriles de Cataluña, que hoy son los ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña. En cada municipio de nuestras tierras hay alguna cosa que recuerda a Montañés, o bien una carretera, o bien traer el agua, o hasta la luz. Era una persona muy sencilla, que persiguió lo que tenía que perseguir y no paraba, ¿no? Es un personaje clave en este sentido también para Aragón, porque es catalán por los cuatro costados, pero no se olvida de Aragón. Es el fundador de la Casa de Aragón aquí en Madrid, cantaba jotas. Pienso que este hombre hoy estaría por las energías renovables y estudiando la fotovoltaica, la eólica. Yo creo que hoy ha sido un día muy interesante porque la Fundación Aragonum ha traído la cultura aragonesa y catalana al Congreso de los Diputados. Porque era una figura desconocida que había que fomentarla. Tiene una buena raíz aragonesa que creo que siempre eso encaja perfectamente con la base de nuestra fundación, de lo que pretendemos promocionar, pero también con una proyección universal, podemos decir, no solamente española, sino universal, y eso yo creo que es un valor fundamental. Primero, seguir afianzando el proyecto e incrementar la actividad cultural, sobre todo en materia formativa. Pero gracias por el esfuerzo, por haber venido hasta aquí. Es que animarles a comprar el libro, más que nada porque es una manera de conocer el personaje y el legado que nos deja.